Es domingo o quinto domingo de Cuaresma, 21 de marzo del año del Señor 2021. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Estamos en este pasaje del Evangelio. Es la conclusión de la primera parte del Evangelio de San Juan, que va del capítulo 1 al capítulo 12, que se llama el Evangelio, el libro de los signos, los 7 signos que Jesús hace, que nosotros los traducimos como milagros. En el capítulo 3 empieza el libro de la glorificación. Y estamos en el contexto: Jesús ya entró a Jerusalén y está allí en Jerusalén antes de la última cena, que empezará en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies. Déjenme empezar con la conclusión. Hace 8 días habíamos leído del Evangelio: como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado, ¿no? Y también lo escuchamos hoy: cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús nos atrae a todos. Ahora, dicen que fueron estos personajes griegos, no judíos, es decir, los que aceptaron el Evangelio, al final de cuentas, no fueron los judíos, sino los griegos. Ahora, estos van primero con Felipe y luego con Andrés. Felipe es un hombre griego, que es amante de caballos, ¿no? Y la idea, a lo mejor, que Juan el Evangelista quiere decir que para ir a Jesús hay que ir a través de la comunidad, a final de cuentas. Ellos son los discípulos, los apóstoles, los enviados a anunciar la buena noticia. Ahora, ellos fueron a Jerusalén a adorar al Señor. Pero ¿en dónde lo van a adorar? En Jesús, a final de cuentas, porque quieren ver a Jesús. También en el capítulo 4 de San Juan, con la samaritana, ella le pregunta dónde hay que adorar a Dios: ¿en Jerusalén o en el monte Garizim? Jesús dice: ni allá ni acá, sino en espíritu y en verdad. Vamos a adorar al Señor en Jesús, que es Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó por nosotros, por nuestra salvación. Ahora, Jesús no responde, y empieza allí el discurso de Jesús, ¿no? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Evangelio de San Juan es muy claro que la glorificación de Jesús, su exaltación, es en la cruz. De hecho, no se dice en el Evangelio de Juan de crucifixión o pasión, sino glorificación. Es el momento que para eso Jesús ha venido, para dar la gloria. Y ahí es ahí donde Él entrega su vida por nosotros. Y de ahí sigue, sabe que el grano de trigo tiene que morir, sabe que tiene que morir y acepta esa muerte para dar vida, ¿no? Como el grano, al final de cuentas, ¿no? Muere para dar vida. Jesús muere para darnos vida a nosotros. Y entonces, Él nos invita a esto, a que lo sigamos. Y dice: el que se ama a sí mismo se pierde. Todos necesitamos amor, pero nos encerramos en nosotros mismos, nos hacemos narcisistas, egoístas, centrados en nuestros propios mundos, nuestros problemas,
que eso nos mata. Para vivir hay que ser capaz de salir de nosotros y dar la vida. Ser amor, al final de cuentas, ¿no? Darnos completamente a las otras personas es la única manera en que podemos tener vida, a final de cuentas, ¿no? Ahora, si tenemos que seguir a Jesús, ¿no? Tenemos que seguirlo. Somos sus discípulos, ¿no? Jesús en el capítulo, en el Evangelio de San Marcos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo? Al final de cuentas, se pierde. Y muchas veces tenemos miedo de donarnos, de dar la vida. Somos muy tacaños. Nos quedamos encerrados en nuestro mundito y la vida nos pasa enfrente. Es donación. A lo mejor podemos morir, pero vamos a ser felices, vamos a amar, porque estamos llamados a amar. Ahora, ¿cuesta? Claro que sí. Por eso dice el Evangelio, tengo miedo. Jesús fue un humano como nosotros, acuérdense. El Hijo de Dios ciertamente, verdadero Dios, verdadero hombre, fue humano y sintió el miedo, el terror de lo que iba a pasar. De hecho, el Evangelio de San Lucas dice que Jesús sudó sangre, ¿no? El miedo, pónganse a pensar, el ser azotado, el ser coronado de espinas, el ser clavado en la cruz, ¿no? Estar en agonía, el miedo, ¿no? Pero dice, ¿qué le voy a decir a mi Padre? ¿No? Líbrame a esta hora, es la hora de Jesús, a final de cuentas, es la hora de Jesús, donde Él va a ser glorificado, ¿no? Y el Padre lo va a glorificar. Es allí, y ser cristiano es eso, seguir a Jesús, no tener miedo. Lo dice hoy la segunda lectura de la carta a los Hebreos, dice, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, ¿no? Así es que ese es el camino. Te recuerdo, hay que ir a misa. Tenemos 8 misas hoy para que escojas. Y hay mucho espacio. De hecho, tenemos 2 misas extras. Tenemos misas en español a las 8:30, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde en la iglesia. Y en el salón a las 8:45 y a la 1:15 de la tarde. Para que nadie diga, es que tengo miedo. Hay que traerse ciertamente que la mascarilla. Pero vamos a misa presencial. Que tengas un buen domingo en la presencia del Señor. Cuídate.